En la clase de hoy vamos a adentrarnos en el estudio de la reforma religiosa y sus consecuencias para la música. Comenzamos. El siglo XVI fue, ante todo, el siglo de la reforma religiosa. Definida de una manera sintética, utilizamos el término reforma religiosa para designar a un movimiento ideológico y político desarrollado en el siglo XVI que tenía como objetivo la reforma de la Iglesia católica, pero que, en último término, condujo a su ruptura y a la creación de una serie de iglesias cristianas desvinculadas del papado y de la tradición cristiana anterior. A continuación, analizaremos este proceso, pero antes es necesario escuchar una advertencia previa. A continuación vamos a hacer un desarrollo un tanto largo y bastante personal de los elementos que configuraban el contexto religioso de la Reforma. Ante la pregunta inevitable que muchos os estaréis haciendo, no, esta parte no entra en el examen, así que si no tenéis interés en ello, podéis saltárosla directamente. Al fin y al cabo, solo trataremos en ella de comprender uno de los hechos más importantes de la historia de Europa. Nada, por tanto, comparado con el último ingenio de Bizarrap o el vídeo de TikTok que veréis en su lugar. Por otro lado, si ve este apartado algún especialista en la materia y cree que no es preciso o que nos hemos dejado llevar demasiado por la percepción personal, que nos escriba y lo discutimos. Sin acritud, por supuesto. Fin de la advertencia previa. Para entender la Reforma debemos comenzar tratando de entender cuál era la configuración social que tenía la Iglesia en ese momento y cuál fue el curso de los acontecimientos que llevó a la gran conflagración religiosa que caracterizó a este período. Para ello debemos entender tres elementos esenciales. En primer lugar, como ya dijimos en la primera unidad, el pensamiento católico se asienta en dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Como bien resume el Padre Cole, In John 20, shortly after the resurrection, Jesus appears to the disciples, breathes his Spirit into them, and gives a powerful pronouncement. As the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. Just a few months earlier, it would have been unheard of for anyone to claim that they could forgive sins. The Pharisees attacked even Jesus for making this claim. Now human beings have been entrusted with it. The apostles are commissioned to do what only Jesus could do, to perform supernatural tasks, to have authority over sin. When we look to Matthew, we see an even greater claim, though. After Peter rightly proclaims Jesus the Christ, Jesus responds, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood have not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." This is not just the authority over sins or unclean spirits. This is the authority of the church on earth to govern, to set laws that are not of human origin, that do not merely affect the living, but have an eternal character to them. So what does that have anything to do with the Catholic Church, you ask? Well, if we continue on to the beginning of Acts, we see a decisive scene. Because Judas betrayed Jesus, the apostles who were picked by Jesus to lead, who shared in the Last Supper and received his Spirit at Pentecost, are down to 11. And it could have stayed that way, but it doesn't. In the first chapter of Acts, the apostles find it necessary to replace him, to add someone that Jesus himself did not choose to the highest authority of leadership. They pray to God, drawing lots, and so choose for themselves a successor. They choose for themselves someone with the full authority of the church, someone who is able to lay hands on the deacons to ordain them, who is able to give witness to the resurrection and teach the authentic faith. Just days after the ascension, maybe even on the same day, we see the disciples progressing the mission forward under the inspiration of the Holy Spirit, doing something that Jesus did not command nor prescribe. This is significant in two ways. First, we can say that Jesus founded a church, but he did not leave it fully formed. He was the inspiration, the institution on which it was formed, but he did not give the apostles much more than a mission.
From this point, and really throughout the rest of the New Testament, it is clear that what it means to be a church develops. Structures take shape, prayers are written, traditions form, and the daily life of the people adapt with the times. But there's something even more significant than this. The legitimate authority of Christ is handed down to others. It's not just that the ones Jesus handpicked are able to make decisions for the life of the church. These men designated others to have the same authority. These overseers, as St. Paul would later refer to them, serve as the backbone of the church from then on out, passing down their authority from generation to generation. It was the 12 who laid hands upon the deacons. It was from among the 12 that chose the elders to assist them at table. When one died, when the church grew and needed more, the group anointed new leaders, assuring that legitimate authority would always be preserved. Outside of Scripture, we see evidence of this as early as the very beginning of the 2nd century, that the legitimate authority of the church was fundamentally tied to the successors of the apostles. In his letter to the church in Smyrna, St. Ignatius of Antioch wrote, "Wherever the bishop appears, there let the people be, even as wheresoever Christ Jesus is, there is the Catholic Church. It is not lawful, apart from the bishop, either to baptize or to hold the Eucharist." The true Church of Christ is the institution led by the bishops, the legitimate successors of the apostles. And where do we find that unbroken line of valid ordinations in the church today? In Catholicism and Orthodoxy. Since the time of Christ, every single bishop that has ever lived has been ordained by a legitimate bishop before him. For this reason, every single bishop, priest, or deacon, theoretically, could trace his lineage from bishop to bishop, all the way back to the apostles and ultimately Christ. Como ha dicho el padre Cole, la Iglesia no nació plenamente formada, sino que fue desarrollándose con el paso de los siglos. Por ese motivo, a lo largo de la historia del cristianismo podemos ver cómo van surgiendo preguntas y más preguntas que el magisterio debe resolver. Muchos de los concilios ecuménicos, por ejemplo, se convocaron para resolver dudas o debates concretos sobre aspectos importantes de la doctrina. Lejos de ser un elemento raro o extraordinario, el debate ha formado una parte esencial del pensamiento cristiano desde su origen y ha conducido a un proceso continuo de refinamiento, mejora y ampliación de la doctrina desde el origen de la Iglesia hasta la actualidad. Evidentemente, no todos estos debates se caracterizaron por el mismo grado de enfrentamiento. En la mayoría de los casos, las posturas divergentes se centraron en aspectos concretos, sin llegar a atacar los principios fundamentales de ordenación o jerarquización de la Iglesia. En otros casos, sin embargo, esas posturas contrarias fueron más allá y atacaron principios fundamentales del dogma católico o procuraron romper con la jerarquía eclesiástica para crear una nueva estructura. Si bien estas posiciones, conocidas como herejías, fueron minoritarias en la historia de la Iglesia, tuvieron siempre presencia y en ocasiones llegaron a alcanzar una extensión considerable, como ocurrió, por ejemplo, con la conocida herejía cátara. A modo orientativo, podéis mirar este mapa. Todos los puntos que podemos ver en él son lugares donde se produjo una herejía condenada por la Iglesia durante la Edad Media. Como podéis ver, no hay uno o dos, sino que se cuentan por decenas. Entre estos debates, había uno que resultaba especialmente grave por cuanto afectaba a un atributo central de la Iglesia católica, la primacía del papado. Si bien la autoridad de San Pedro quedaba fuertemente establecida en la Biblia, la autoridad de sus sucesores había sido objeto de continuos ataques y había conducido, junto con otras cuestiones doctrinales, al cisma que separó a la Iglesia ortodoxa de la autoridad de Roma durante la Edad Media. Por todo lo anterior, debemos decir que el siglo XVI no fue una excepción en la historia de la Iglesia. Como hemos dicho, desde su mismo origen ha habido opiniones e interpretaciones divergentes de la doctrina cristiana y debates acerca de cómo ésta debía ser finalmente oficializada, algunos de los cuales propugnaron visiones maximalistas que rompían con la propia ordenación eclesiástica tradicional. Lo que sí va a cambiar en el siglo XVI, y esto es extraordinariamente llamativo, es que estos debates condujeran a una ruptura. Hasta entonces, todas estas disputas, con la excepción de la que condujo al cisma ortodoxo, habían podido ser controladas o asimiladas por la Iglesia. Aunque las razones para que se mantuviera esta unidad son muchas y variadas, probablemente una de las más importantes fue la lentitud con la que se podían difundir las ideas hasta ese momento. Debido a los precarios medios de transporte y la dificultad para transmitir escritos en el mundo anterior a la imprenta, los ataques contra la doctrina debían transmitirse muy lentamente,
lo que tenía dos consecuencias. Por un lado, las nuevas teorías o las críticas podían estudiarse con mayor profundidad y calma antes de que supusieran un problema social, lo que permitía en muchos casos refinar la doctrina o incluso asumir los nuevos posicionamientos en la medida en que estos fueran susceptibles de ello. Por otro lado, permitían un mayor control en el caso de que estas teorías se salieran de los límites establecidos o amenazaran con romper la unidad, dando tiempo suficiente a la autoridad eclesiástica para intervenir. Ambos factores, como veremos, cambiaron en el siglo XVI. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la Iglesia ha tenido siempre una relación muy complicada con el poder civil. A medida que pasaban los siglos, el poder de la Iglesia se había asentado sobre dos pilares. Por un lado, era la depositaria de la fe, por lo que su autoridad moral era incuestionable ante el pueblo. Por otro lado, había acumulado una enorme cantidad de riquezas gracias a las donaciones, lo que le otorgaba una independencia económica y un poder que difícilmente podía ser controlado por el Estado. El enorme poder que concentraba la Iglesia gracias a estos dos factores tuvo una doble consecuencia. Por un lado, los grupos de poder civiles trataron de cooptar los altos cargos eclesiásticos y disponer así de sus prebendas, lo que dio lugar a una connivencia, en ocasiones bastante obscena, entre los altos cargos eclesiásticos y las grandes familias nobiliarias cercanas al poder. Por otro lado, existió siempre por parte del poder civil una desconfianza feroz hacia la Iglesia como institución, puesto que imponía un discurso moral que limitaba sus ambiciones de poder absoluto. No solo eso, a medida que el poder de los círculos nobiliarios y sobre todo de las monarquías fue creciendo, estos grupos ambicionaron cada vez con mayor ahínco apoderarse de las tierras y las riquezas de la Iglesia acumuladas durante siglos. Así, a medida que el poder de los estados fue creciendo, las tensiones internas entre estos y la Iglesia aumentaron proporcionalmente. El primer gran ejemplo de ello fue el Cisma de Aviñón, en el que los poderes civiles pudieron intervenir ya en la autoridad eclesiástica hasta el punto de romper la misma autoridad y unidad del papado. Sin embargo, el ataque definitivo, como vamos a ver, llegó precisamente en el siglo XVI, una vez se consolidaron los grandes estados modernos, y asociados a la Reforma. Por último, cabe destacar dos aspectos con respecto a la Iglesia del período en el ámbito político y de las costumbres. Por un lado, el papado no ejercía únicamente una dirección espiritual. El sumo pontífice controlaba un enorme y rico territorio en el centro de Italia, los estados pontificios, los cuales gobernaba como soberano político. Por tanto, muchas de las rivalidades que se establecían con la Iglesia durante este periodo no tenían que ver con ninguna disputa teológica, sino con una mera disputa por el control político de esos mismos territorios. Por otro lado, no hay que olvidar que la Iglesia es una institución compuesta por personas, y que, como tales, no son perfectas. Así, como muy bien resumía la Enciclopedia Católica, una fuente bastante poco sospechosa de ser anticatólica, en el siglo XVI, la doctrina de la Iglesia había permanecido pura. Las vidas de santidad eran aún frecuentes en todos los lugares de Europa, y las numerosas instituciones benéficas medievales de la Iglesia seguían su curso sin interrupción. La vida eclesiástica y religiosa exhibió en muchos lugares vigor y variedad. Abundaron las obras educativas y caridad. El arte religioso en todas sus formas poseía una viva fuerza. Los misioneros domésticos eran muchos e influyentes. La literatura piadosa y edificante era común y apreciada. Sin embargo, gradualmente, una lamentable mundanalidad se manifestó en muchos altos cargos eclesiásticos. Su objeto principal, que debía haber sido guiar al hombre hacia su meta eterna, raramente reclamaba su atención, mientras que las actividades mundanas se convertían en demasiados casos en el principal interés. El poder político, las posesiones materiales, la posición privilegiada en la vida pública, la defensa de los antiguos derechos históricos, los intereses terrenales de varios tipos fueron con demasiada frecuencia el objetivo principal de muchos miembros del alto clero. La solicitud pastoral, fin específicamente religioso y eclesiástico, quedó en gran parte en un segundo plano, a pesar de varios intentos enérgicos y exitosos de rectificar los males existentes. Estrechamente relacionado con lo anterior, se podían ver diversos abusos en la vida del clero y del pueblo. En la curia papal, los intereses políticos y la vida mundana eran a menudo prominentes. Muchos obispos y abades, especialmente en países donde también eran príncipes territoriales, se presentaban como gobernantes seculares más que como servidores de la Iglesia.
Muchos miembros de los cabildos catedralicios y otros eclesiásticos beneficiados estaban principalmente preocupados por sus ingresos y cómo aumentarlos, especialmente uniendo varias prebendas, incluso sedes episcopales, en manos de una sola persona, que disfrutaba así de mayores ingresos y mayor poder. El lujo prevaleció ampliamente entre el alto clero, mientras que el bajo clero a menudo estaba oprimido. La formación científica y estética del clero también dejaba mucho que desear, siendo el nivel moral de muchos muy bajo, y la práctica del celibato no observada en todas partes. No menos grave era la situación de muchos monasterios. El anterior prestigio del clero había sufrido mucho, y en muchos lugares sus miembros eran mirados con desdén. En cuanto al pueblo cristiano mismo, en numerosos distritos abundaban la ignorancia, la superstición, la indiferencia religiosa y la inmoralidad. No obstante, en la mayoría de los países se hicieron vigorosos esfuerzos para revivir la vida religiosa, y al lado de esta decadencia moral aparecen numerosos ejemplos de vida cristiana sincera y recta. Una vez analizados estos precedentes, cabe preguntarse qué ocurrió entonces en el siglo XVI, qué tuvo de excepcional para que se produjera aquí, y no antes, una ruptura dentro de la Iglesia. Bien, retomemos los tres elementos que hemos dicho. En primer lugar, encontramos que las críticas contra la autoridad de la Iglesia, tanto en el plano teológico como en el plano organizativo, comenzaron a divulgarse con una enorme velocidad a causa de la aparición de la imprenta. Esta velocidad hizo que pequeños conflictos localizados se convirtieran en movimientos de hostilidad a gran escala y que la Iglesia no contara con el tiempo necesario para la reflexión y el debate interno, o en su defecto, para ejercer un control efectivo sobre la divulgación de esas ideas. En segundo lugar, y este es sin duda el factor más importante, estas críticas contaron ahora con el apoyo, patrocinio y auxilio militar de grandes autoridades civiles que buscaban el control efectivo de la Iglesia, tanto en el plano ideológico como en el económico. Los estados, mucho más fortalecidos y poderosos en este período, fomentaron progresivamente la lealtad política de los ciudadanos hacia sus gobernantes, laminando así la solidaridad universal del cristianismo. En última instancia, los estados se vieron con la suficiente fuerza para lanzar un asalto final y pasar a controlar la institución por completo, rompiendo la unidad de la Iglesia y creando variantes nacionales que quedaran exclusivamente bajo su jurisdicción. Esta tendencia fue especialmente visible en los principados alemanes y sobre todo en Inglaterra, donde sus gobernantes vieron ampliamente recompensado su apoyo a la ruptura de la Iglesia con sumas estratosféricas de capital económico, un control extraordinario de todos los aspectos de la vida de sus súbditos y la capacidad para comprar todo tipo de voluntades políticas y sociales a partir de entonces. El propio Martín Lutero, el iniciador y más influyente teórico de la Reforma, fomentó esta visión del gobernante como líder único e indiscutible del pueblo en sus textos. Por ejemplo, en un sermón en 1526 afirmó que «Como los jinetes de los asnos, que deben azotar de continuo a estas bestias con varas y látigos, o ellas no obedecerían, así debe proceder el gobernante con el pueblo. Deben dirigirlo, usar el garrote vil, la horca, la hoguera, el hacha y la tortura, a fin de que todos les teman y el populacho quede en caja». Finalmente, podemos decir que la corrupción de una parte de los miembros de la Iglesia, especialmente de aquella más directamente relacionada con el poder, acabó constituyendo un elemento importante, si bien no necesariamente decisivo, para algunos movimientos rupturistas del momento. Muchos cristianos se sintieron traicionados y abandonados por un poder eclesiástico que parecía mucho más preocupado por sus propias prebendas que por la defensa de la fe. Este descrédito, además, debilitó no solo su rango social, sino también sus posiciones teológicas e intelectuales, puesto que en muchas ocasiones principios sólidamente construidos acabaron siendo despreciados o ignorados porque se tomaron como meras argumentaciones oportunistas destinadas a mantener el status quo más allá de cualquier otra reflexión. El curso histórico de la Reforma fue complejo y resulta difícil de resumir en el espacio con el que contamos. Se suele tomar como fecha inicial de la misma el año de 1517, cuando Martín Lutero publica sus tesis. A partir de aquí, la Reforma sigue un curso complejo que irá profundizando en la división. A los luteranos pronto se les unirán los anabaptistas, los anglicanos y los calvinistas. Las posiciones extremas sostenidas por algunos grupos llevaron a una conflagración general en muchos países, y no solo entre protestantes y católicos,
sino también entre las distintas variantes del protestantismo. Las guerras de religión fueron en ocasiones extremadamente violentas, llegando a convertirse incluso en guerras de exterminio. Un caso inequívoco de ello fue la Guerra de los Campesinos Alemanes, que tuvo consecuencias devastadoras para la población rural, especialmente la más pobre. A propósito de ellos, y su obstinación en no aceptar los principios luteranos, escribía el propio Martín Lutero que matar a un campesino no es un crimen, es solo ayudar a que se extinga el conflicto. Que no se tomen solo medidas a medias, aplástenlos, córtenles las gargantas, aprésenlos, no dejen piedra sin volver del revés. Matar a un campesino es liquidar a un can rabioso. Si dicen que soy muy duro e inmisericorde, sea maldita la misericordia. Que cualquiera les clave la daga, los estrangule y los mate como a perros hidrófobos. Una vez establecidos estos principios generales, podemos adentrarnos ahora de una manera más específica en los principios que propusieron para la música. A pesar de que el movimiento fue mucho más complejo e incluyó otras tradiciones, por cuestiones de espacio nos centraremos aquí únicamente en las tres corrientes religiosas más destacadas y que tuvieron una mayor influencia posterior: luteranismo, calvinismo y anglicanismo, tratando de explicar el impacto que tuvieron cada una de ellas sobre la música. La Reforma de Lutero fue probablemente la más conocida e importante de todas las tradiciones protestantes surgidas durante el siglo XVI, así como la que tuvo un mayor impacto sobre la música. Surgida en Alemania, podemos resumir los principales planteamientos de esta doctrina en el principio de las tres solas: sola scriptura, sola fide, sola gratia. El primero de estos aspectos es probablemente el más radical y el que tiene consecuencias más profundas en el desarrollo de la Reforma: sola scriptura. De acuerdo con los investigadores protestantes Norman Geisler y Ralph Mackenzie, por sola escritura los protestantes ortodoxos quieren decir que la escritura, la Biblia, por sí misma es la fuente primaria y absoluta de autoridad y el tribunal de apelación último para toda doctrina y práctica. Por buenos que sean en su guía, todos los padres de la Iglesia, papas y concilios son falibles. Solo la Biblia es infalible. En cuanto a la suficiencia, la Biblia, nada más, nada menos y solo la Biblia, es todo lo que se necesita para la fe y la práctica. Para los protestantes, por tanto, no se trata de decir que todos los aspectos de la tradición estén equivocados o sean falsos. Se trata de afirmar que, en última instancia, no son infalibles y por tanto no responden a la verdadera doctrina divina que solo puede encontrarse en la Biblia. Consecuentemente, como afirma Kenneth Hensley, para los protestantes no existe una iglesia con autoridad teológica ni tampoco se necesita, puesto que la Biblia es la única y última fuente de revelación. Ciertamente, la extensión de este principio a los distintos ámbitos de la organización de la vida cristiana ha sido muy variable dentro del mundo protestante. Sin embargo, como principio implicó una ruptura radical y evidente con la autoridad eclesiástica, la cual quedó disuelta o incluso eliminada como mediadora entre Dios y los hombres. La Iglesia simplemente no era necesaria. Solo el individuo y la palabra de Dios sometida ahora al libre examen. Una de las consecuencias más importantes de esta doctrina fue la difusión de la Biblia y su lectura de forma continuada entre las nuevas comunidades. Para ello, Lutero tradujo la Biblia al alemán y fomentó la alfabetización general para que todas las personas tuvieran acceso directo a la misma. Consecuentemente, las liturgias protestantes se desarrollaron en última instancia en lengua vernácula, no en latín, y se convirtieron en un factor fundamental para el desarrollo de estas mismas lenguas en los siglos siguientes. Para cerrar este apartado, cabe decir que la idea de sola escritura es una doctrina muy compleja y, como ya hemos dicho, se plantea con distintas variantes dentro del mundo protestante. No tenemos tiempo aquí para entrar a analizar a fondo este planteamiento y sus problemas, que no son precisamente pequeños, pero os recomiendo que veáis, con un poco de sentido del humor, el vídeo que os dejo enlazado, donde se plantean de una forma cómica algunos de los problemas que se derivan inevitablemente de esta doctrina. Si queréis profundizar un poco más, decídmelo y os dejo bibliografía al respecto, tanto católica como protestante. El segundo de estos principios implica el modo por el que los hombres pueden encontrar la salvación divina.
Para Lutero, la clave de la salvación se encuentra únicamente en la fe, y no, como defendían los católicos, en la suma de la fe y las obras. Este es un debate complejo y con importantes consecuencias teológicas, por lo que este no parece el lugar adecuado para afrontarlo. Si tenéis interés, os dejaré algunos enlaces abajo para que podáis profundizar en él. El tercero de los aspectos tiene que ver con cómo se produce la salvación de los individuos. Sola gratia hace referencia a que la salvación se produce exclusivamente por la gracia divina. Aunque alrededor de esta posición se desarrollaron hostilidades considerables, lo cierto es que las posiciones defendidas por Lutero no estaban tan alejadas de la doctrina católica como pudiera parecer. De hecho, en tiempos recientes, bajo el magisterio de Benedicto XVI, las principales iglesias luteranas del mundo y la Iglesia Católica firmaron una declaración conjunta que muestra que, en realidad, sus posiciones en este aspecto, si bien plantean diferencias, parten de un principio común que no es tan diferente. No vamos a profundizar en ello aquí, pero si alguien tiene interés, os dejo el enlace a un artículo del comentarista católico Jimmy Akin, donde se explica en profundidad cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica y cuáles son los pormenores específicos de este debate. Finalmente, a estas tres expresiones se añadió pronto una cuarta: solo Cristo. Como ya vimos en la primera unidad y muchos de vosotros sabéis, en la Iglesia Católica es habitual rezar a los santos y, sobre todo, a la Virgen María. De acuerdo con la doctrina católica, estas figuras no son en ningún caso sustitutos de Dios, ni poseen poder alguno por sí mismos. Se trata de figuras de intercesión, es decir, simplificando mucho las cosas, son personas que se encuentran ya en el seno del Padre, que han mostrado una vida ejemplar y que nos acompañan en nuestras oraciones ante Dios. Asimismo, la Iglesia Católica permite el uso, que no la adoración, de las imágenes de estas figuras en dos situaciones: como medios que sirvan para recordar a las figuras representadas, o como un elemento pedagógico que sirva para educar en los principios religiosos, algo que es especialmente importante en la historia cuando nos encontramos en poblaciones con altas tasas de analfabetismo. Para los protestantes, sin embargo, tanto la oración a figuras distintas de Dios como el uso de imágenes era algo que aparecía expresamente prohibido en los mandamientos. De acuerdo con el libro del Éxodo, Dios le había dicho a Moisés: «No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian». Aunque la doctrina católica no reconociera en ningún caso la divinidad de las figuras de intercesión, ni tampoco la adoración de las imágenes, para muchos protestantes resultaba innegable que ambos pecados se encontraban claramente en la práctica cotidiana de los católicos y eran consentidos, cuando no directamente fomentados, desde algunas autoridades eclesiásticas. Así, para evitar esta situación, los protestantes eliminaron todas las imágenes de las iglesias, así como las referencias a la Virgen y a los santos, algo que en última instancia también tendrá un enorme impacto sobre la música. Musicalmente, la Reforma luterana también introdujo cambios sustanciales. Lutero, el mismo intérprete y amante de la música, dotó a esta de un papel fundamental en la Reforma, puesto que le otorgaba una capacidad extraordinaria para comunicarse con los fieles. En sus propias palabras: «La música es una disciplina que vuelve a los hombres más pacientes y dulces, más modestos y razonables. Quien la desprecie, que es lo que hacen todos los fanáticos, no podrá coincidir conmigo en este punto. La música es un don de Dios, no de los hombres. Ahuyenta al demonio y nos vuelve felices. Gracias a la música se olvidan la cólera y los demás vicios, motivo por el que digo, plenamente convencido y sin temor a errar, que, desde el punto de vista teológico, ningún arte puede alcanzar el nivel de la música. Querría encontrar las palabras adecuadas para tejer las alabanzas dignas de ese maravilloso don divino que es el bello arte de la música. Mas no sabría dónde iniciar y dónde concluir las alabanzas, al reconocer que este arte posee cualidades tan elevadas y tan nobles. No sé siquiera cómo mostrárselas mejor a los mortales, al objeto de que consideren el arte musical como el más luminoso y el más excelente. La música es el bálsamo más eficaz en orden a apaciguar,
regocijar y vivificar el corazón de aquel que está triste y sufra. Yo he amado siempre la música. Quien quiera que se deje arrastrar por este arte no podrá dejar de ser un hombre de buen carácter y dispuesto a todo. Es absolutamente necesario prestar cuidado a la música dentro de la escuela. Es preciso que el maestro de escuela sepa cantar. De no ser así, lo considero una nulidad. Es menester habituar a los jóvenes a este arte, dado que vuelve a los hombres buenos, delicados y diligentes en todo. El canto es el arte más bello y el ejercicio mejor. No presenta nada de negativo por lo que haya que apartarlo del mundo. No se lo encuentra uno ni enfrentado a los jueces ni en controversias. Quien sepa cantar no se abandonará ni a los disgustos ni a la tristeza, se mantendrá alegre y arrojará de sí las ansiedades por medio de canciones. Por todo lo anterior, Lutero creía que la música de las ceremonias no debía dejarse únicamente a un coro especializado. Más bien, al contrario, todo el público debía cantar durante el servicio para integrarse en el rito y participar plenamente en la alabanza a Dios. La forma musical que sería la encargada de realizar esta función sería el coral, una pieza homofónica, sencilla y de fraseo regular que se convertiría en poco tiempo en el eje fundamental de toda la liturgia musical luterana. Para crear un corpus consistente de obras, Lutero recurrió a melodías propias de la tradición católica, cambiándoles la letra, a himnos populares alemanes denominados Leisen o incluso a canciones profanas de éxito. Pronto el repertorio comenzó a crecer y aparecieron las primeras grandes publicaciones de corales, fundamentalmente el Geistliches Gesangbuchlein de Johann Walter y las ediciones de Georg Rau y Johannes Rasch. El objetivo de Lutero con estas publicaciones fue eminentemente pedagógico, como él mismo reconocía en su prólogo a la edición de Walter, donde afirmaba que estas canciones fueron arregladas para 4 voces a fin de proporcionar a los jóvenes, quienes deberían recibir en todo caso una formación musical y en otras artes, algo con lo que apartarlos de las baladas amorosas y las canciones carnales, y enseñarles algo de valor en su lugar, combinando así lo bueno con lo agradable, como es apropiado para la juventud. Quisiera ver todas las artes, especialmente la música, utilizadas al servicio de quien las ha creado y nos las ha dado. Uno de los ejemplos más citados de este nuevo tipo de composición es el coral Ein Feste ist unser Gott. El texto de este coral fue escrito por Lutero a partir del Salmo 46 y a él mismo se le atribuye la creación de una melodía para ponerlo en música, que suena así. En el Geistliches Gesangbuchlein de Walter aparecen 2 versiones de esta obra a 4 voces, una de ellas más homofónica y otra con un carácter más florido. En la segunda podemos ver cómo el compositor ha utilizado la melodía de Lutero en la voz del tenor, usándola como un cantus firmus tradicional. La escuchamos a continuación. Aprovechando que ya hemos entrado en contacto con esta melodía, resulta interesante ver cómo se acabó integrando en la obra de muchos otros compositores protestantes posteriores. Así lo podemos ver, por ejemplo, en la versión que de esta melodía hizo Heinrich Schütz en 1628 con la melodía en la voz de soprano. Y así se puede ver también en una de las 2 versiones, además de una cantata completa basada en el coral, que haría 200 años después Johann Sebastian Bach, manteniendo el mismo estilo del coral y ubicando, al igual que Schütz, la melodía principal en la voz de soprano. ¿La escuchamos? En el siglo XIX, también Mendelssohn y Meyerbeer utilizaron este coral, por lo que históricamente se acabó convirtiendo en uno de los mayores emblemas musicales del luteranismo. No vamos a escuchar aquí sus versiones, pero os recomiendo que investiguéis un poco por vuestra cuenta y los escuchéis. La reforma calvinista fue, sin duda, una de las más estrictas y asfixiantes de todo el movimiento protestante. Resumiendo su doctrina en pocas palabras, los calvinistas concebían al hombre como un ser totalmente dependiente de la gracia divina, es decir, como un sujeto cuya salvación no dependía ni de la fe ni de las obras, sino únicamente de la voluntad de Dios. Por ello, dentro de la predestinación general que afectaba a todos los humanos, solo aquellos sujetos que vivían estrictamente de acuerdo con la doctrina podían considerarse como ejemplos de la gracia divina y, por tanto, tocados por la salvación. La ética calvinista, además, consideraba que la religión abarcaba todos los ámbitos de la vida y, en consecuencia, tenía que funcionar como eje estructurante de toda la sociedad.
De este modo, los mismos principios de orden, austeridad y eficiencia que regían la vida religiosa debían aplicarse al trabajo, los negocios, la ciencia y la cultura, ámbitos en los que el éxito sería considerado, una vez más, prueba de salvación. Por este motivo, el gran sociólogo Max Weber identificó el calvinismo como el movimiento originario del capitalismo, dando lugar con ello a una de las hipótesis más brillantes y polémicas de toda la historia de la sociología. En el ámbito musical, la reforma calvinista procedió de un modo totalmente opuesto a la luterana, es decir, eliminando prácticamente toda la práctica musical de la liturgia. Calvino mostró una desconfianza profunda hacia los poderes de la música, por lo que toda la música de la tradición calvinista quedó reducida a los salmos, que eran cantados al unísono por la comunidad. Las melodías de estos himnos provinieron originalmente de distintas fuentes, entre las que se contaban himnos latinos y secuencias, salmos alemanes reformados y canciones seculares. El salterio más conocido fue el Salterio de Ginebra, ampliado y revisado por el propio Calvino en 1543. En él, los salmos son traducidos al francés modificando su estructura original para crear frases iguales que pudieran ser adaptadas a la música. Posteriormente, esa misma estructura se trasladó a su equivalente neerlandés, el Sauterliedekans. Podemos escuchar un ejemplo de esta escritura musical en la versión del Salterio de Ginebra del Salmo 130. Fijaos en cómo se ha fragmentado el texto del verso para convertirlo en una sucesión de frases regulares que son puestas en música con sencillez. Escuchamos a continuación la primera de sus estrofas. Aunque la polifonía no se utilizaba para el culto público, se permitía en ámbitos educativos. Por ese motivo, pronto aparecieron algunas versiones del salterio de carácter polifónico, si bien con un estilo silábico y homofónico muy estricto. El compositor más destacado en este aspecto fue el francés Claude Goudimel, quien había publicado previamente algunas obras religiosas más elaboradas, en el estilo del motete, pero que, tras su conversión al calvinismo, publicó 2 series de versiones polifónicas del salterio en un estilo más sobrio y estricto. Un ejemplo de ello es su versión del mismo salmo que escuchamos anteriormente, el Salmo 130, en el que utilizó la melodía del Salterio de Ginebra en la voz del tenor. Escuchamos también la primera estrofa. Si en las reformas luterana y calvinista se mezclaron elementos religiosos y políticos, en el caso de la reforma anglicana el choque se produjo casi en exclusividad en el segundo de estos ámbitos, el de la política. Tradicionalmente se ha atribuido la separación entre Londres y Roma al deseo de Enrique VIII de divorciarse y casarse de nuevo con una esposa distinta en 1533, algo que fue prohibido por la Iglesia Católica. Sin embargo, el componente más importante fue puramente político-económico. Se trataba de acaparar los tributos religiosos y de consolidar la autoridad de la monarquía frente a la Iglesia. Sea como fuere, la reforma anglicana redujo drásticamente el uso de la música, e incluso la presencia de ésta en la vida nacional inglesa. Esto fue debido, en primer término, a que se suprimieron los monasterios y colegiatas, con sus correspondientes capillas, lo que tuvo un efecto devastador sobre la vida musical. Simultáneamente, la liturgia se reformó eliminando secciones musicales y se transformó el corpus musical latino en otro escrito en inglés. El elemento musical más destacado fue la introducción de distintos salterios compuestos según la tradición calvinista, con escritura monofónica y con frases regulares que adaptaban el texto a la métrica del idioma inglés. Entre ellos, pronto comenzó a destacar el de Stanhope y Hopkins. Este salterio fue fundamental en el desarrollo de la liturgia anglicana y pronto se convirtió en una referencia indiscutible. No en vano, en poco más de 100 años se publicaron más de 500 ediciones y fue el libro de referencia de los primeros colonos ingleses en Norteamérica. Junto a esto aparecen nuevas formas para los nuevos ritos. En la Iglesia anglicana se distinguen 2 formas fundamentales. La primera es el serve, o servicio. Este comprende la música de maitines, vísperas y la misa, compuestas solo de Kyrie y credo. Se distingue el gran servicio y el servicio breve, más contrapuntístico y melismático el primero, más homófono y silábico el segundo. La segunda es el anthem, que podría traducirse por antífona o himno, aunque en realidad su configuración musical es mucho más cercana a la del motete católico, tanto en lo litúrgico como en lo musical. Se distinguen también 2 tipos, el full anthem, o pleno, a capella y contrapuntístico,
y el verse anthem, de versículo, con solistas y acompañamiento instrumental alternando con el coro, del cual escucharemos un ejemplo un poco más tarde. Tras el periodo turbulento de las primeras décadas de la Reforma anglicana, hacia la mitad del siglo XVI se estabilizó una generación de compositores de talento encabezada por Thomas Tallis, a la que pronto se uniría un compositor polivalente y brillante, William Byrd. Como bien afirma Joseph Kerman, Byrd se convirtió en una figura de referencia que amplió sustancialmente el panorama de la música británica de su época. Fue el último gran compositor británico ligado a la polifonía católica y a la vez el primer gran compositor del nuevo estilo anglicano. Su música para la liturgia latina combinaba las tradiciones británicas de la generación anterior con las nuevas técnicas italianas y la polifonía franco-flamenca. Mientras tanto, sus obras anglicanas, especialmente sus anthems, marcarían la referencia fundamental para todos los grandes compositores del siglo XVII. Por su parte, en sus canciones para consort y madrigales, continuó la tradición italiana, creando una nueva tradición en inglés que continuarían Thomas Morley o John Dowland. Finalmente, Byrd también destacó en la escritura de música instrumental, tanto para el consort de violas como en la escritura para teclado. En líneas generales, desarrolló un contrapunto más complejo y flexible que el de sus predecesores, utilizando varios motivos a la vez en la estructura imitativa o escribiendo grandes estructuras sin precedentes en Gran Bretaña. Escuchamos a continuación uno de sus verse anthems, Christ Rising Again from the Dead, escrito para 6 voces y un consort de 4 violas da gamba. Podemos ver que se alternan las secciones vocales con secciones instrumentales y en las que el contenido del texto se refleja de manera muy directa en la representación musical. La mayor parte del texto está marcada por una estructura sencilla y homofónica, alternando en determinados momentos con estructuras contrapuntísticas. Escuchémoslo con atención. A modo de conclusión, debemos hablar, siquiera mínimamente, de cuáles fueron las consecuencias de la Reforma protestante. Las más inmediatas y evidentes fueron la ruptura de la unidad religiosa de Europa y el estallido de una larguísima serie de guerras de religión. El coste humano de estas guerras fue enorme y enfrentó no solo a católicos y protestantes, sino también a distintas confesiones del ámbito protestante entre sí. Sin embargo, la consecuencia histórica más importante de la Reforma fue la consolidación de los estados como las principales fuerzas de control y dominio de la población. En los países protestantes, los soberanos integraron en su seno a las distintas iglesias, convertidas ya en cuerpos dependientes e integrados dentro del mismo estado. En el caso de la Iglesia de Inglaterra, el rey incluso concentró en su misma persona la máxima autoridad en ambos campos. La situación en los países católicos fue distinta, puesto que esta unión no llegó a consumarse del todo y la Iglesia conservó parte de su poder y de su capacidad para ejercer de control y contrapeso de los reyes. No obstante, con el auge de las monarquías absolutas y la concentración cada vez mayor de poder en manos de los soberanos, la situación de la Iglesia comenzó a debilitarse y su influencia empezó a decrecer a partir de entonces. La fórmula que mejor definió este cambio en el paradigma político en toda Europa fue la conocida cuius regio eius religio, doctrina que se impuso claramente a partir de esta época y según la cual la religión del soberano debía ser la religión obligatoria de sus súbditos. Con esto llegamos al fin de la clase de hoy y, como corresponde, trataremos de resumir lo visto en un minuto más o menos. El siglo XVI fue el siglo de la Reforma religiosa, esto es, un movimiento ideológico y político que tenía como objetivo la reforma de la Iglesia católica, pero que en último término condujo a su ruptura y a la creación de una serie de iglesias cristianas desvinculadas del papado y de la tradición cristiana anterior. La reforma vino espoleada por la aparición de la imprenta, que permitió la difusión mucho más rápida de las ideas, pero sobre todo por el interés político de muchos jefes de Estado en apropiarse de la información, la legitimidad y los recursos de la Iglesia. Aunque todos defendían la ruptura con la Iglesia, los movimientos reformistas no fueron en absoluto homogéneos y en ocasiones mostraron una enorme hostilidad entre sí. Los más importantes desde el punto de vista musical fueron el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, todos los cuales desarrollaron liturgias en lengua vernácula y abandonaron el latín. El luteranismo partía de una visión muy positiva de la música y propugnaba la participación activa de los fieles a través del canto de los corales, piezas polifónicas sencillas fomentadas por el propio Lutero.
Los calvinistas veían la música con desconfianza y únicamente potenciaron una versión regulada y simple del canto de los salmos. Finalmente, los anglicanos crearon dos grandes formas nuevas, el serve y el anthem, y posteriormente fueron importando elementos musicales de otras tradiciones protestantes. Y ahora sí, terminamos. En la clase siguiente analizaremos la evolución de la música en el ámbito católico durante este mismo siglo XVI y cómo se articuló la respuesta a la Reforma protestante. ¡Nos vemos!